Ese pastel de chocolate que queda esponjoso, húmedo, chocolatoso, delicioso. Hoy te voy a enseñar cómo prepararlo. Bienvenidos a Nivel Delicia. El día de hoy te voy a compartir mi receta de este delicioso pastel de chocolate. Probablemente es el pastel más delicioso que has hecho y que hayas probado. Y además está tan fácil que no vamos a ocupar batidora. Durante el video te voy a ir poniendo todos los ingredientes que necesitas y una vez que ya tengas listos tus ingredientes, lo primero que tienes que hacer es precalentar tu horno a 180 grados centígrados. Como paso número 2 debes tener también ya tu molde o tus moldes, si lo quieres hornear en capas, ya engrasados. Puedes usar el desmoldante que tú quieras y si no, pues como se ha hecho toda la vida, con mantequilla y harina. Esta receta lleva buttermilk, pero si no lo consigues en ningún supermercado de esos que venden gourmet, no te preocupes porque te voy a mostrar aquí cómo hacerlo. Para eso necesitamos leche y vinagre y lo único que hay que hacer es mezclarlos y dejarlos reposando 10 minutos. Antes de continuar con la receta, te voy a recordar que ya puedes ir dándole like al video y que te suscribas en caso de que seas nuevo por aquí y actives las notificaciones. Eso para que te enteres cuando subo un nuevo video, pero además para que sepas cuando te respondo, cuando me dejas comentarios, o si te puse corazón en tu comentario, para que participes en las encuestas o para que puedas ver las imágenes que a veces publico por aquí. Ahora vamos a poner el azúcar junto con el resto de ingredientes secos. Mezclamos todos estos polvos mágicos y los dejamos un momento aparte. Y ahora vamos a hacer la mezcla de los ingredientes líquidos. Esto incluye los huevos. Yo te recomiendo que siempre los rompas en un recipiente aparte, pues para que controles ahí si se te va un pedacito de cascarón o para que veas que el huevo está así como en perfecto estado. También te recomiendo que uses un recipiente más amplio para que puedas mezclar todo con mucha comodidad, porque de repente usamos recipientes que son muy pequeños y entonces no mezclamos bien y podrían quedar algunos grumos. No grabé la parte en la que preparo el café, pero no hay mucha ciencia en esto. Estamos usando café soluble y agua, así es que solamente hay que mezclarlos y el agua tiene que estar caliente al momento de que la vamos a mezclar con el resto de ingredientes. En este punto ya se nota así el buttermilk, la leche se ve súper cortada y eso es perfecto, entonces vamos a irlos mezclando. Aquí mismo agregamos el resto de los ingredientes líquidos, la vainilla, el café, el aceite y los mezclamos hasta que se vea todo muy homogéneo. Ya que lo tenemos aquí listo, vamos a ir agregando los ingredientes secos que reservamos hace un momento y te recomiendo que lo hagas en 3 partes para que sea más fácil deshacer los grumos. Y el café va a favorecer a esto porque como el agua está muy caliente disuelve más fácil los grumos. Además que no vas a ver a café, esto es solamente para que tenga un sabor más intenso a chocolate. Y así luce la mezcla en este momento. De hecho, si nos acercamos se notan unas pequeñas burbujas. Eso es que el bicarbonato está reaccionando al vinagre. Acá estoy ya distribuyendo la mezcla y lo voy a llevar al horno por unos 55 o 60 minutos. Para
Para la parte del glaseado, aquí tú tienes la opción de usar como estos botecitos que venden en los supermercados. A mí solamente me gustan los que son sabor chocolate, pero generalmente yo trato de hacer el glaseado que voy a usar. Puedes hacer una ganache de chocolate, crema de mantequilla, o en este caso te voy a enseñar a hacer un frosting de queso Filadelfia con chocolate. De hecho también lleva mantequilla y esta receta yo ya la tengo en el canal. Sin embargo, es como una versión actualizada porque hace más o menos unos 3 años que yo realicé este video. Entonces le he ido haciendo como unas modificaciones para que quede mejor. La primera cosa que modifiqué es que yo antes lo batía a temperatura ambiente. Entonces te recomiendo que lo saques del refrigerador unos 10 minutos o 5 si está como muy cálido y lo empieces a batir. Y lo que hago aquí ahora es agregar 3 cucharadas de crema para batir, que está muy fría, y lo dejo batiendo unos 2 minutos más. Después lo retiro del tazón. Yo ya no sigo batiendo el queso Filadelfia para que no se me ponga demasiado aguado. Entonces ahora voy a agregar en ese mismo tazón el azúcar glass, la vainilla y la mantequilla. Esta sí debe de estar a temperatura ambiente y aquí no importa, o sea, aquí la dejo batiéndose un buen rato hasta que se disuelva por completo el azúcar y que se hayan incorporado súper bien estos ingredientes. Puedes tapar con un paño para que no se te haga una nube ahí de azúcar en tu cocina. Ya que lo tengo bien batido, voy a incorporar media taza de chocolate fundido que ya no debe de estar caliente, o sea, debe estar fluido pero ya no caliente. Y este lo incorporo pues en 2 partes. Toda tu mezcla, lo único que hago es que ahora sí ya voy a juntar el queso Filadelfia que había batido primero y no voy a batir ya demasiado, ya lo único que queremos es que se integre. Y así de fácil ya tienes un frosting de queso Filadelfia con sabor de chocolate listo. La decoración que vamos a hacer es demasiado sencilla, lo único es que ya tienes que tener tanto los bizcochos como el glaseado frío. Lo primero es que vamos a poner un disco que será nuestra base y ahí vamos a poner un poquito de betún para que el bizcocho no se resbale. Y en medio de cada bizcocho vas a ir colocando un poco de glaseado, solamente debes de tener cuidado de que la espátula no toque la miga y de esa forma pues no vas a arrastrar todas las migajas. Cuando hayas cubierto ya todas tus capas, vas a comenzar a cubrir en la parte de arriba y en los laterales del pastel para hacer una pequeña capa que atrapa todas las migas cuando ya pongas tu decoración final. Y cuando ya lo tengas así cubierto, lo llevas a refrigerar por 15 minutos. Esta decoración que yo te muestro aquí es de un pastel de chocolate muy sencillo, muy básico, pero hay algunas otras en las que tú puedes agregar muchos más elementos. De hecho ya te lo he mostrado en algunas ocasiones en mi cuenta de Instagram y si todavía no me sigues, pues por aquí te voy a poner todas mis redes sociales porque podemos ser amigos y me puedes comentar cosas o hacerme preguntas también por ahí. Cuando ya el pastel está frío, entonces ya esta capa queda un poquito más dura y ahora sí siéntete libre de hacer tu decoración. Esto lo estoy haciendo con una espátula de ángulo porque pues puedes hacer como estos movimientos, pero si no tienes, como es un pastel pues así en plan más casero, puedes hacerlo con una cuchara. Nada más es cuestión como de ir haciendo movimientos, empujando el chocolate y trayéndolo y ya no hay tanto riesgo de que se te vengan las migajas, porque por eso pusimos primero esa cobertura.
chocolate, pero aquí te voy a mostrar cómo luce por dentro este delicioso pastel. Bueno, sí es por antojarte para que te animes a hacerlo. Y así de fácil ya tienes el mejor pastel de chocolate del mundo hecho en tu casa. Espero que te suscribas al canal y que no pienses que esta fue una receta de esas pretextos solamente para comer pastel de chocolate. Nos vemos hasta el próximo video.